Buenos días, muy bienvenidos a todos. Bueno, en la charla de hoy tenemos una invitada de España que está trabajando tanto con gente del instituto como de la Universidad de Mendoza. Su nombre es Esther Gisbert, ella es arquitecta paisajista con especialización, algo bastante interesante, en antropología. Esther es doctora en arquitectura y urbanismo sostenible por la Universidad de Alicante, ha realizado visitas en diferentes instituciones, colabora con mucha gente. Luego de la charla, no sé si Esther o Franco van a describir un poquito más toda la experiencia que tiene Esther. En particular, voy a leer el título que es medio largo. En el día de hoy su charla se titula La fabulación de un paisaje, gestos, proyectos y palabras que entretejen aguas, tierras y gente. Bueno, muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, disculpas por el retraso, porque bueno, Franco como que me ha generado mucha expectativa este encuentro, entonces esta mañana quería ir como añadir más cosas, prepararlo, ajustarlo muy bien, y al final pues el tiempo no es tan elástico como parece. Entonces realmente yo lo que voy a contar es como casi más cosas que veo en común entre Alicante y Mendoza, para que os animéis a que trabajemos juntos, porque lo que veo es que desde allí de Alicante y las tierras áridas de España tenemos muchísimo que aprender de aquí. Entonces, bueno, el título, como decía la compañera, es un poco largo y lo que pretende es hablar de cómo en un paisaje de regadío, que tiene muchas cosas en común con el de Mendoza, pero en realidad es microscópico comparado con la escala que tiene el territorio aquí, porque os voy a hablar de un trocito muy pequeñito del Levante en España. Entonces, a ver, para situaros un poco y que os hagáis una idea que decía antes el compañero de lo seco que es aquello. Estamos aquí, me gusta esta imagen porque habla de los ríos, ¿no? En el Mediterráneo y en Europa. Y estas flechas, ¿no? Como tan más gruesas o más pequeñas, hablan de cuánto descargan esos ríos, ¿no? En la cuenca mediterránea. Lo nuestro no es que no aparezcan como que no descargan, es que ni siquiera aparecen dibujados como ríos, ¿no? Son más como casi desagües de lluvia, de una lluvia que lo comentábamos con Franco. Si aquí él me decía que tenéis como 250 milímetros cúbicos al año, allí son como 300, 330, pero eso es lo que hay. No hay como todo este aporte del deshielo andino que aparece aquí. Entonces es lo que llueve, es lo que riega, y además, bueno, entonces de lo que os voy a hablar en concreto es de un valle que está aquí, que es donde hemos trabajado más, pero que tiene mucho en común con muchos valles de esa zona, y ahora os lo cuento, que lo he intentado como dibujar aquí encima de esta fotografía aérea para que lo entendáis. Aquí está la ciudad de Alicante, luego esto es un cabo y toda esta zona se ha llamado tradicionalmente la Huerta de Alicante, ¿vale? Aquí, bueno, hay un aporte de otro río y vienen estas montañas que son como las últimas estribaciones del sistema ibérico, ¿vale? O sea, todo lo que separa, digamos, Andalucía del centro de España, y que en realidad llega a conformar después las Islas Baleares, ¿vale? No sé si en el mapa anterior se entendía, ¿no? O sea, aquí hay todo este sistema que en realidad llega hasta aquí, ¿vale? Entonces en Alicante estamos como en la esquinita última y son estas montañas, para que os hagáis una idea de lo pequeñito. Pues en línea recta desde aquí hasta aquí, que a lo mejor son como unos 1000 metros de altura, y sí que en inviernos fríos hay 2 días de nieve, ¿vale? Pero nieve pues que cae un día y enseguida se deshace. Hay como unos 1500 metros de altura, son como, ¿vale? Es que imaginar todo en medio, es decir, la escala muchísimo. Entonces,
todas estas líneas que dibujo aquí es lo que desde hace, pues hay evidencia por lo menos de 1000 años, pero incluso se cree que desde época romana ya había como ciertas organizaciones de riego del agua que desviaban. Ahora os enseñaré otra cosa, ¿no? Como de las presas que se han hecho, los trasvases y tal, pero digamos que lo que hay evidencia desde hace más de 1000 años es que estas líneas que coloco aquí hay lo que se llama azudes, que son unas presas de derivaciones, no contienen agua, simplemente cuando ocurre esto, pues este ya está muy destrozado, ahora se ha rehabilitado para uso patrimonial, pero ya no están en uso. Entonces, cuando llueve, esto creo que es una imagen del 92 o del 89, esto es algo que pasaba cada 30, cada 50 años y ahora cada vez pasa más. Esto es lo que nos están diciendo como los compañeros climatólogos y que estudian los cambios y crisis climáticas, y yo os lo intento explicar con este dibujo que hice para mis estudiantes, me disculpáis, pero es algo así como que si veis aquí como esa silueta de nuevo de España, nosotros estamos aquí en el Levante, o sea, cuando ocurre esto, nosotros lo solíamos llamar gota fría, ahora nos dicen que tenemos que llamarlo dana, porque es una depresión aislada en niveles altos, y entonces ocurre esta cosa de este polar jet stream, que yo no sé traducirlo, ¿no? Como que va a muy alta altura y es este aire frío, que vosotros seguro sabéis más de eso que yo. Cuando hace estos meandros hay un momento en el que aparece un área de baja presión que se aísla y se llega como a desgajar y a desenganchar. Entonces se forma esta bolita de alta presión que cuando descarga, durante 5 horas ya se ha acabado, ¿no? Y se cayó. Entonces esos 300 y poco milímetros cúbicos al año ocurren además así. Como es una zona catalanoparlante, os lo digo como se dice allí, que es que no sabe, ¿no? Que es como no sabe llover. O llueve así o no llueve. Vale, entonces dentro de eso, pues el paisaje, que es en lo que estamos trabajando nosotros más, pues digamos que este es como el paisaje tradicional, ¿no? Como en ese río que en realidad es una rambla que llamamos nosotros, no sé si aquí el nombre sería parecido, pues se ha ido como desviando, haciendo acequias y apareciendo eso que comentaba antes a los compañeros, que no llega a ser tradicionalmente un regadío, sino un secano mejorado, con esos aportes. Hay historias antropológicamente pues muy bonitas de que cuando viene esto que se llama en el habla digamos local el Aiguaút, que es como la avenida, ¿no? Este de agua, canciones, ¿no? Y que ve el Aiguaút y este sistema de avisos desde Cuenca arriba, como que hay pequeñas ermitas, capillas y estos azudes como que iban avisando, porque en ese momento todo el mundo abre sus partidores, los llamamos allí, sus compuertas de las acequias y brazales, porque ese riego es gratuito, no se paga o solo se hace un aporte por lo que haya destrozado la avenida, ¿vale? Todo esto estoy hablando de situaciones así como digo, ¿cómo puedo esto explicarle? Como Blasco Ibáñez en su periplo argentino, digo, a lo mejor esto de las cañas y barro, ¿no? O estos dibujos del Sorolla, como ese imaginario de cuando hablamos de la huerta de Alicante, la huerta de Valencia, la huerta de Murcia, incluso de la de Lorca, pues es como este sistema del que estoy hablando, que ya ha cambiado mucho. Y para que os hagáis una idea, bueno, en el 90 se hizo esta clasificación de paisajes agrícolas a lo largo de Europa, y aparecieron como por primera vez, digamos, en la descripción de estos paisajes, estas manchitas que veis por aquí, y que aquí aparecen dos, que son la huerta de Valencia y la huerta de Murcia, porque esas huertas sí tienen ríos con caudales de verdad, no desaguas de lluvia como los
que yo he trabajado más, ¿vale? Pero son situaciones que tienen mucho en común, ¿no? Como que la nuestra, de la que os cuento más, aparecería ahí. Y bueno, trabajamos ahí en España con compañeros que están en Murcia, porque también muchos que están en la Universidad de Alicante vienen de Murcia, etcétera, etcétera. Pero ellos sí que tienen un sistema. ¿Cuál es la gran diferencia de que haya mucha menos caudal? Yo lo cuento con este libro de Elinor Ostrom, que se ganó el Nobel, hablando de estos sistemas de gestión de los comunes. Ella tiene un capítulo para estos sistemas de riego del Levante español y habla precisamente de Murcia, Valencia y también de la huerta de Alicante y Lorca, que son más secas, y explica cómo tanto en la huerta de Alicante como en la de Lorca aparece una separación del derecho de riego del agua de la tierra, y aparecen unos mercados y subastas del agua que son algo pues que se ha estudiado mucho. Luego pues Mas y Anderson, que también en los 60, 70, que era cuando ya se estaba acabando ese sistema tradicional, pues también vinieron a estudiar y tenían este libro de los desiertos reverdecerán. Os he puesto esta imagen que es de Lorca, para que os imaginéis en los 50, en los 60, cómo eran esas subastas del agua, ¿vale? O sea, el agua está separada de la tierra, tú tienes una escritura de propiedad igual que la tienes de la tierra, pero del agua. Vemos el caudal que tenemos este año, lo dividimos en tandas y turnos, que os he oído hablar aquí en Bilbao, porque son cosas que también ocurren, que tienen tantos segundos, y entonces aparecen estos albaranas que nosotros hemos ido como excavando en el archivo, encontrando, porque son cosas que ya no están así, ¿no? Todo esto en realidad lo hemos aprendido a través de trabajos del estudio de arquitectura. Entonces, como que os pido un poco de paciencia. Cuando luego, ojalá, si seguimos trabajando más, veáis que hay muchas inexactitudes ahí, porque claro, nuestro trabajo como arquitectos, como paisajistas, pues muchas veces tiene que ver con situaciones como estas, en las que nosotros, conforme vamos trabajando en proyectos, en cosas, pues vamos haciendo dibujos y de repente alguien de uno de los ayuntamientos de la huerta nos dice: ¡ah, qué dibujos tan bonitos! Vamos a hacer un juego de cartas, y así lo llevamos a los coles y se divulga esta historia, ¿no? Entonces siempre hay ahí como ciertas inexactitudes y licencias poéticas que creo que también tienen que ver con nuestra mirada del paisaje, y por la que os contaba esto de la fabulación. Luego os voy a enseñar, porque no hay un orden cronológico, digamos, en estos trabajos que os voy a contar. Lo que sí que me parece muy bonito, o sea, como realmente lo que decía, creo que mi misión hoy sería como que abriros como una ventanita a ese espacio de Alicante, para que nos dé ganas de pensar cosas juntos después. Entonces, en ese seguir introduciendo esto es el rasguño que se llama en el archivo de Pere Izquierdo, que es un documento de 1500 en el que un labrador y un panadero de uno de los municipios de esta huerta de Alicante pensaban ellos que para solventar todos estos problemas que aparecen con los mercados del agua, la especulación, etcétera, podían hacer un pantano aguas arriba, que son cosas que, bueno, pues también he ido viendo que aquí en Mendoza ocurren, ¿no? Y entonces ya en este rasguño dicen: el sitio es este. Luego aparecen los ingenieros militares de la corona que dicen que sí, que no, y empiezan, estos también son planos del 1500, y eso que ellos intentaban dibujar en esa fotografía aérea, pues ya ellos, ¿no?, como que lo tenían claro en ese momento. De este secano mejorado, si hacemos el pantano aquí arriba, aquí, vamos a pasar como a este vergel, ¿no?, porque ya vamos a añadir una cosa que ellos llamaban agua nueva. Esa agua nueva ya no está separada de la tierra, entonces ya supuestamente no se especula, pero en realidad todos los estudios dicen que en el momento que ya hay ese mercado del agua, ya la gente compra y vende igualmente, y siempre hay esos
incluso Ostrom no lo pone como algo malo, sino que lo plantea también como una innovación a la hora de gestionar los bienes comunes que habría hecho, por ejemplo, que empresas privadas pues en el 1800, en el 1900, se plantearan hacer inversiones para traer caudales incluso de otros sitios, de pozos de agua dulce, porque digamos que ya había un mercado organizado, ¿no? Donde sabían que ellos iban a tener una compraventa, y eso ha hecho que la huerta de Alicante sea lo que es, que es un poco esas cosas que aparecen pues, en los escritos de Rafael Altamira, de Cabanilles, ¿no? De otros, que es la huerta que hoy, cuando nosotros nos enfrentamos a trabajar como arquitectos paisajistas con el patrimonio, la que nos piden que contemos, que recreemos desde esa visión muy romantizada incluso, y ahí es como uno de los temas que me gustaría más hablar. Este es este pantano de Tibi en un grabado de Cabanilles. Ay, y pensaba que había puesto unas imágenes de cómo está ahora, porque es el pantano en Europa, es el pantano más antiguo de Europa que aún está en funcionamiento. Lo que ocurre es que luego os enseñaré unas imágenes que está ya casi completamente aterrado, ¿no? Porque todos los lodos y todo eso lo han rellenado, pero es un sitio, la verdad, muy espectacular, que se hizo en esa época de Felipe II. Esa es la historia. Lo que tenemos ahora es esto, ¿vale? Digamos que esa huerta que aún en el 50, en el 60, casi hasta 70, aún estaba subastándose el agua, regando agricultores, pequeños agricultores, pero ya empezando ellos mismos a exportar el tomate, las habas, todo esto, y apareciendo también agroindustriales. En 60 o 70 años hasta hoy ha aparecido una cosa que es el turismo. Y que ha hecho pues que, bueno, yo como Alejandra y Sebastián y Franco ya me llevan oyendo esta historia, pero parecida varias veces, y ya se habrán cansado. Me gusta pensarla casi como una fuerza geológica que viene y como que pone al revés, imaginar como un volcán en el que de repente todo este cemento, todo este hormigón como que hace estas excreciones así, que se arriman mucho a la costa, pero que luego también tienen un impacto ya como de más baja densidad en todo el interior. Esto es Calpe, si alguno habéis estado por allí. Esto de nuevo es el Montnegre, que es esta huerta de Alicante de la que os cuento, pero en el trabajo que hemos hecho más ya en la universidad y para mi tesis y todo eso, pensaba que tenía, lo siento, esta imagen es como algo que se repite, o sea, si tú cortas por, bueno, como en toda esa zona más árida, desde lo fértil de Murcia y lo fértil de Valencia, todo lo que está por en medio, digamos, van siendo como estos ríos que en algún momento se embalsan. En el momento de la dictadura se hicieron muchos embalses, hasta el punto de que antes también lo llamaban Paco el Rana, o sea, eso era un nombre porque se le pasaba como inaugurando embalses. Entonces, como que este esquema se repite todo el rato, ¿no? Hay esta parte como más montañosa, luego hay una llanura donde se desarrolla un regadío y donde aparece una comunidad de regantes, un sindicato de regantes, tiene varios nombres que gestionan este bien común, que es el del agua, sobre el que tienen derechos consuetudinarios, ¿no? Como de mucho tiempo atrás. Y esta es mi hipótesis: sin toda esa organización del agua no hay, perdón que pase rápido de nuevo y vuelva a esto, no hay desarrollo turístico en la costa, porque esa agua es la que sirve luego a los hoteles, a todas esas viviendas, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Y voy muy rápido. Más al interior aparece edificación más informal, que esta imagen que os enseñaba antes. Un poquito más abajo ya se está construyendo todo a base de viviendas. Un poquito más a esta altura aparece lo que yo llamo la plantación, que da igual que sea la plantación de agroindustrial de tomate bajo plástico para exportación,
ahora se está cambiando la uva de mesa, luego se tal, o el campo de golf con plantación de casas para el turismo. Y más abajo de nuevo, pues el bloque de turístico, pero también todo el sprawl informal. O sea, ya no tiene sentido hablar de esa cuenca casi, ¿no? Con la lluvia tal, porque lo que han aparecido, eso es lo que intentábamos un poco cuando publicamos más para la parte de divulgación patrimonial, todos estos materiales, lo que intentamos siempre es decir, sí, es esto, el azud que desvía el agua, que tiene sus yadres para que no rompa la acequia, para no sé qué, la finca agrícola del 19, como estas casonas que vimos ayer, etcétera, etcétera, pero también ya forma parte de este paisaje la autopista que ha permitido que aparezca el turismo, la desaladora, la planta depuradora, y entonces de repente tenemos que cambiar el chip sobre lo que es una cuenca hidráulica. Luego, esto os decía que no está en uso, pero este edificio sí que es aún donde se llama el Pantanet, porque sí que ahí embalsa un poquito el agua, pero solo para calmarla, digamos, cuando viene esta avenida y poder ya desviarla a las acequias sin que la rompiera. Eso tradicionalmente. Ahora se ha convertido en el lugar donde se bombean todas las aguas de depuradora y desaladora, incluso se vuelven a bombear aguas arriba porque ya la zona de huerta la ha ocupado el urbanismo, la urbanización y la edificación para el turismo o para el desarrollo de la población urbana, y digamos que lo que es la huerta se está yendo aguas arriba y convirtiendo en regadío lo que era regadío abajo. Esto es posible porque las comunidades de regantes justifican que ellos tenían derecho a tantas hectáreas de regadío, pues ahora es como que las cambian de sitio, porque en España, por todos los planes de agua a nivel nacional y todo eso, no se puede supuestamente ampliar el regadío. Ocurren muchas cosas, ¿no? Por el camino, porque se extrae agua de pozos, a veces ilegales, a veces no, pero como estoy hablando rápido y mal, ¿no? Pero para que os hagáis una idea. Mientras tanto, ese urbanismo y esa urbanización hace que lo que antes era un delta que todo el mundo abría sus partidores para que se irrigara y era un sistema de control de inundaciones colectivo, ahora se encauzan para que llegue al mar lo más rápido posible y sin que inunde y haga daño, digamos, a la propiedad inmobiliaria. Esto es como el final de este cauce del Montnegre. Lo llevamos muy rápido hacia abajo y luego lo bombeamos hacia arriba, hacia la desaladora, para volverlo a bombear más arriba. Entonces, con mi profe de la tesis, que es antropólogo, hacíamos esta cosa como de pensar que ya todo este sistema climático en realidad era una situación de desalación del agua, porque del mar, ¿no? Con la evaporación venía y las nubes tocaba con las montañas, pasaba tal, y estabas dentro de él. Lo que más os quiero contar, supongo, hoy es la envidia que tengo de ver que me da la sensación que aquí en Mendoza aún vivís dentro de ese ciclo de agua. Y allí, como se ha tecnificado y soterrado y puesto, ¿no? Como dentro de instalaciones muy específicas, ya no tenemos conciencia y por tanto no tenemos atención a ese agua. Y bueno, pues ahí vemos cómo se va entubando de maneras a veces muy terribles, porque esto es una cosa que está declarada patrimonio inmaterial, cultural y protegido, y que cuando vamos por el campo ya no vemos nunca la acequia, a no ser que sepamos muy bien, esto ha sido un aprendizaje nuestro, poco a poco de decir, ah, no, pues si hay cañas por ahí pasaba el brazal, pero ya no lo sabemos, ¿no? Si hay esta higuera, por aquí pasaba dentro de la ciudad. Esta es la imagen que os enseñaba antes. Entonces, súper rápido ya, pues os paso imágenes de, por ejemplo, en este municipio que se llama Muchamel, que pasa el Montnegre por aquí, han pasado estas autopistas, estas autovías que han cortado todos los caminos, sendas, acequias que antes conectaban naturalmente con el río, ahora en proyectos de intentar construir una infraestructura verde porque parte de la agenda europea, tal cual, no sé qué, pues nos inventamos o recibimos o tal, ya dentro del estudio de la universidad,
proyectos de intentar reconectar lo que es esa vida urbana que ya no está tan conectada con el agua, con el río. Y entonces ahí pues vamos haciendo desde catálogos y estudios de paisaje que pueden ser más, bueno, de los que tenemos muchas dudas sobre la metodología que se nos pide, pero bueno, pues la hacemos y luego hacemos otras cosas como decir, no, en lugar de trabajar, por ejemplo, con unidades de paisaje, vamos a trabajar con líneas patrimoniales de conexión con ese tal, y ir viendo qué cruces, qué sendas se pueden hacer. Lo que explicaba el otro día era un poco como si estos son como las cartografías en las que trabajamos, que ya son cartografías que tienen ese pensamiento urbanizado o urbanizador, deshacerlas e intentar volver a este tipo de planos, ¿no? Como que son mucho más orgánicos, que estos son de ingenieros franceses que venían en el 19 para aprender lo que pasaba ahí y ir a sus colonias en África y hacer. Luego mucho de este trabajo que es más técnico, pues lo publicamos como cosas de promoción del patrimonio, y les contaba el otro día que para mí, ¿no? Como un piropo, un halago que nos decía un técnico de turismo, era que con este mapa, cuando ya lo daba a la gente, que se quiere que de la costa se vaya un poquito más hacia el interior, hacer ese otro tipo de turismo más patrimonial, más cultural, se perdían. Aquí nosotros decíamos genial, porque en realidad los caminos no están, tienen que perderse para ir abriéndolos. Poco a poco, esto es un trabajo que empezamos en 2018, pues han ido pues haciendo señales, o sea, por eso digo, ¿no? Que es como intentar eso que pasa aquí cuando caminas por Mendoza, ayer por San Rafael, de que todo el rato eres consciente, ¿no? Pues intentar volver a hacer emerger esa presencia del agua y por tanto esa atención, ¿no? Pues desde señalécticas que van recuperando la idea de partidores, de tal, a, bueno, abrir sendas, intentar pasar por debajo de autovías. Aquí veis mucho a mis hijos porque nuestras visitas de obra ahora son tardes y los sábados, entonces son con niños. Bueno, pues intentar hacer más accesible, ¿no? Esa bajada a la acequia, esas vías de comunicación, de transporte, ver cómo pasamos, y siempre intentando pues que sea a partir de una recuperación de lo que nosotros no sabemos tanto, como de esa flora, sobre todo, que no tanto fauna, que es endémica, tradicional, vinculada a ese espacio de la acequia. Bueno, pues esto es un centro de interpretación que se ha hecho en uno de los azudes, donde hicimos unas maquetas de cómo pasaba el agua antes. Por eso digo que es como intentamos hacer una Mendoza y no nos da. Os hablo un poquito de este edificio porque que os hablaba antes del Pantanet, porque creo que es muy bonito también entender la dificultad de al trabajar con organismos que son públicos, que su interés quizá es más turístico, de protección del patrimonio, de tener una narrativa, con el sindicato de la comunidad de regantes, las diputaciones, que serían como los gobiernos provinciales que son responsables de ese ciclo del agua. Me comentabas que aquí el equivalente sería algo así como irrigación. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un proyecto para hacer un parque en un terreno que era municipal, que había quedado después de una urbanización. Nos hicimos muy amigos de la gente de irrigación que está en campo, abriendo, reparando acequias aún como pueden, dando el agua, regando a manta, y conseguimos que este edificio que está, veis esos pantanos, ¿no? Como en esta situación súper infraestructural ya, entonces estaría aquí, y que tiene ya, digamos que esta es la foto que hacemos cuando queremos presentarlo como una situación patrimonial, turística, paisajística, y esto es como la realidad técnica de lo que está pasando, que se están instalando placas solares para este bombeo, aguas arriba, llevarlo al campo de golf, más arriba aquí ahora están viniendo empresas agroindustriales que venían de Murcia porque allí les han prohibido ya pozos ilegales que tenían, bueno, historias que ocurren. Entonces, ¿cómo combinar, ¿no? Como estas dos situaciones todo el rato? Entonces, poco a poco, al hacernos amigos
en el trabajo, ¿no? Como esa convivencia del trabajo, al tener que redactar proyectos y hacer cosas, pues les vamos trayendo a gente de visita y al final estos que son los que están abriendo acequias y tal, se acaban convirtiendo un poco, ¿no?, como en guías turísticos de su propio patrimonio, que me parece a mí como uno de nuestros pequeños grandes logros. Y esto ha supuesto que hacer un convenio, porque estos edificios y todas esas acequias no son terrenos públicos, son terrenos de las comunidades y sindicatos de regantes y son su propiedad. Pertenecen como a todos los que tienen derecho al agua, los gestiona. Contaba Franco que lo que ocurre ahora es que los mayores regantes son las agroindustriales. Entonces eso luego lo comentamos. Entonces, a cambio de repararles este edificio que está tal, pues nos cedían la planta de arriba para hacer como esta área de visitantes y poder contar todas esas historias y tal. El proyecto que os enseñaba antes está aquí abajo. De repente ahora este terreno que es suyo, también podemos hacer ahí el parque. Y nos ocurren cosas de que ahora tenemos dos proyectos pidiendo financiación a la provincia, a la región, que no encajan entre sí, porque uno lo hicimos en 2018 y luego otro lo hemos hecho en 2022, ya porque ya habíamos hecho el convenio y el acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, todo el rato, pero yo creo que el trabajo en el paisaje es muy así, ¿no? Como siempre se queda a medias y a trocitos, ¿no? La idea de este parque, nos cuento mucho, es intentar como recuperar esos gestos tradicionales del agua, a la vez que presentar las situaciones actuales más tecnificadas del riego. Bueno, esto no lo cuento, pero porque lo sabéis, porque si Mendoza es así, nosotros ahora estamos así, ¿no? Termino ya con, esto es la boca de desagüe del pantano que os enseñaba antes, del 1500, y uno de nuestros retos está siendo intentar no romantizar demasiado ese patrimonio, porque aunque se nos presenta en todos esos relatos como una situación sostenible, como una situación equilibrada, con unos agricultores que eran felices y vivían y plantaban, en realidad nosotros nos vamos encontrando muchas historias, como que por ejemplo para desaguar el pantano hasta los 70 hay evidencia, hay historias de que lo que se hacía, aquí hay un túnel que te metes y hay unas compuertas que hay que abrir para que salgan los lodos. Pues hasta los 60-70 estos gente que estaba en prisión se ofrecía voluntaria porque, o sea, podías morir en el intento y si no, pues tenías tu libertad, ¿no? O sea, entonces son historias como también de intentar ver que esos paisajes, ¿no?, y esas lluvias y ese estar atento al agua tiene unos costes que a lo mejor desde nuestra vida contemporánea cómoda, que abres el grifo y sale agua, también tenemos que ser conscientes. Entonces, bueno, estamos trabajando como en toda esa idea de fabulación, de decir, bueno, pues cuando aparece este monstruo de los lodos, intentando en estas infraestructuras contemporáneas que van atravesando lo moderno, pues como contar y recuperar esas historias. Esto es una de las propuestas de los proyectos que hicimos, que luego se hizo un concurso de artistas y bueno, pues acabaron apareciendo como estos grafitis, ¿no?, como esos dioses del agua, o sea, el Waud, que iba... bueno, en los proyectos concretos también es así, pero en este se explicaba muy fácil. Como ya resumen y final, simplemente contaros que en este edificio que os decía, que me servía un poco como de hilo conductor, aquí esto era como el primer ensanche para calmar el agua, luego se hizo en el 1800 ya este envase un poco más grande a la espera de esos caudales que ya iban a venir con empresas que venían de tierra más adentro, y en el 52 se hizo este pantano de arriba, que es un poco más grande, en el que lo que lees en los archivos y todo esto es que se hizo porque los regantes estaban ya cansados de regar de noche, ¿no? Porque antes el agua corría todo el rato, día y noche, y era la que te marcaba todos los ritmos y todos los turnos del agua. A partir de los 50, cuando se hace este pantano, se empieza a soterrar, a entubar,
y a tecnificar todo de manera que en 50 años ya no tenemos memoria de ese paisaje ni vivimos dentro de ese sistema. Y ya está, lo dejo ahí. ¿No? Sí, se acabó. Sabe que tenía un gracias. Muchas gracias. Franco, ¿querés contar un poquito? No, solamente que no conocí esta presentación, también sí que hemos escuchado varias en estos días. Me parece sumamente interesante, muchísimas gracias de nuevo. Y sobre todo pensarlo, sobre todo el tiempo que hemos estado escuchando, hacemos extrapolaciones naturales a nuestro contexto y bueno, yo creo que eso nos debería prender muchas luces, pero sí, concreto. Nosotros incluso como que lo comentábamos más temprano, como arquitectos o como transformadores del entorno en el que vivimos, nos damos cuenta cuando escuchamos otras voces y otras situaciones del valor, no solo patrimonial, sino el valor que tiene estas infraestructuras, las acequias, cómo nosotros nos relacionamos con el agua, cómo el agua en el contexto de tierra seca es tan importante y tan trascendente para el sostenimiento también, entre comillas, del oasis. Y el oasis lo interpretamos generalmente como, uy, tenemos el árbol. Entonces hay como una secuencia de situaciones o de interrelaciones que tienen un equilibrio muy delicado y parece que vamos como en el mismo tren de, en poco tiempo más, perder totalmente la noción del valor y del valor, del significado y de esa situación que está viva y que nos sostiene, ¿no? Incluso también hemos hablado en algún momento, que lo comentábamos con Solana, cuando decimos, bueno, es la sequía concretamente, o los canales de riego en nuestro caso, o los zanjones que vemos en el seno de la ciudad. Y que uno se dice el zanjón y no, y ya no trae agua, o no, hay que impermeabilizarlo porque se llena de basura, la gente tira basura. También hablas con Solana o en general, yo hablo en el instituto con biólogos o con ingenieros ambientales y tal, y dice, claro, porque ahí pasaba el agua, pero cuando pasa hay bichos, hay microorganismos, hay comunidades biológicas, para decirlo y con agua o sin agua, ahí están y tienen un objetivo y son parte de un sistema mucho más complejo. Entonces, bueno, no sé, un poco la idea era de esta invitación es estimularnos, volver a pensar, repensar y volver a estos detalles que hacen que esto es como es. Otra cosa que también quería comentar que nos está pasando, ahora han venido los vientos son, que vienen todos los años. Por ahí tenemos algunos desfasajes porque estamos como el diablo en el tema del clima, pero bueno, escuchamos voces también, bueno, me da miedo que se me caiga el árbol, entonces voy y o corto el árbol completamente, que nos está pasando también, o decir, bueno, hay una poda, hay un acercamiento inteligente, el conocimiento científico puede ayudar, puede colaborar, puede sugerir, puede articular. Nosotros vivimos en Chacra con mi familia y solemos caminar por estos cursos, por los zanjones, por las acequias. Vemos con tristeza decir, bueno, una línea de álamos altos, añosos, que tienen una función en el paisaje y de repente o los talamos o los mutilamos o le hacemos la más divertida y la que en todo caso el conocimiento científico avala, que es decir, impermeabilizamos con hormigón y estructura metálica. No permitimos que el agua que siga pasando y siga derramándose, perdiéndose, manejándolo de manera irracional, todo entrecomillado, porque necesitamos trasladar tanta cantidad de agua en la entrada y tendría que ser la misma en la salida. Entonces, volver a rediscutir las lógicas con las que vivimos, trabajamos, investigamos. Sí, es como, yo escuchándote ahora digo, parece que venga como de un futuro Sí, posible distópico. y quizá no deseado. Claro.
¿no? Y en el que luego los esfuerzos son de intentar recuperar esto para una infraestructura verde, intentar volver a pensarnos dentro de sistemas y comunidades biológicas y procesos naturales, como hablábamos ayer, ¿no? En vez de separados de esa naturaleza. Entonces, realmente estos son como pequeñitos esfuerzos, ¿no? Dentro de municipios que son muy pequeños, que no tienen, por ejemplo, muchos de los trabajos que he enseñado son con municipios que son 25.000 habitantes, o sea, como que la capacidad también que tienen. Luego pues son proyectos que se busca financiación europea, etcétera, y que ahí ya tienen que estar alineados con estas cosas que dices, ¿no? de replantación, de la infraestructura verde, de la infraestructura azul. Pero claro, para mí también ha sido muy interesante todo el trabajo que nos viene de encargo desde el turismo y el patrimonio, porque ocurre también este dilema de la romantización. Pues sí, es incómodo vivir con bichos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nuevas comunidades biológicas tenemos que diseñar, inventarnos, hacer crecer, no lo sé, para que, pues, tampoco negar lo que es real, ¿no? O sea, cómo combinar y vivir con esos estándares manteniéndonos dentro de esos sistemas, ¿no? Que hacen la lluvia y pues te digo, yo vengo a aprender aquí en mi huerta. Bueno, ahí tenemos una pregunta en el chat y después vamos con... Sí, bueno, por ahí también tenía... Vamos turnando las preguntas entre el chat y... Juan Pablo Zamora del chat dice: muchas gracias Esther por esta excelente introducción a los regadíos en la huerta alcalina. La pregunta es: ¿cómo es el vínculo actualmente entre la Confederación de Regantes, los municipios y las comunidades de regantes? Y también le suma a la hora de coordinar el uso del agua con fines múltiples. Vale. La pregunta, ¿no? Como, entonces, yo os digo cómo lo he entendido yo, que no es que sea así, ¿vale? Pero cómo lo he entendido yo a la hora, desde la práctica del trabajo también, ¿no? Con quién hemos tenido que encontrarnos, hablar. Entonces, casi habría que remontarse a 1930 y a esa primera república en la que se dice que en España toda el agua es de todos los españoles, lo que hace aparecer esta lógica de los trasvases intercuencas. Entonces, eso es como una cosa que para mí tener todo el rato como en mente. Luego con la dictadura, cuando se hicieron verdaderamente todas esas presas y todo no sé qué, pero es un plan que venía de antes y es una concepción de que había que llevar el agua donde había el sol, porque entonces ahí teníamos esa situación productiva, que era la que interesaba, pues porque había que modernizar el país y comer. Entonces, eso estando detrás, ¿qué tenemos? Tenemos comunidades de regantes hasta el punto de que en Valencia, por ejemplo, y en Murcia está el Consejo de los Hombres Buenos. En Valencia está, no me voy a acordar ahora el nombre, qué mal, pero una cosa muy parecida, que aún se reúnen cada tanto y tienen derecho como si fuera una corte judicial propia para todos los problemas de aguas entre regantes, me has metido, me has cogido la acequia, me has robado, me has puesto una piedrecita debajo del partido, o sea, como todo eso. Y eso es como un ritual que se sigue haciendo y ahora van los turistas en Valencia a verlo, se hacen la lonja de Valencia, es un edificio gótico civil precioso, ¿no? Entonces realmente esto es como algo que a nivel de derechos de organización de legislación se remonta a Alfonso XII. Dentro de todo eso, pues han habido leyes de aguas y de no sé qué, que lo van actualizando y ahora está organizado como en distintas confederaciones hidrográficas y sindicatos de riego. No necesariamente tienen que ver nada con los municipios. Y ahí por eso os cuento como un gran logro hacer este convenio en el que vamos a compartir un edificio, un uso del municipio de valor patrimonial con un sitio donde aún se vive y donde aún el agua está viva. Entonces,
Luego están las diputaciones que dependen del ciclo del agua y ahí, por ejemplo, todas esas depuradoras, desaladoras normalmente son a nivel provincia. Entonces redefinen lo que entendemos como cuenca y ahí ellos tienen potestad, digamos. Y luego están los regantes, que ya no es el regante del pequeño minifundio, sino que ya es el regante agroindustrial, que normalmente tiene mucha fuerza en las comunidades de regantes, para bien y para mal, porque buscan una eficiencia y han hecho que se desarrollen muchos sistemas de goteo, pero también van a sus intereses. Entonces es como que está separado de lo público y es un tema como que si me veis dudar mucho es porque cualquier cosa que diga políticamente es una equivocación. Porque hay muchos intereses y en una zona que tiene sus caudales, ¿no? de 300 milímetros cúbicos al año, pues imagínate, ¿no? O sea, en Murcia, por ejemplo, que está un poquito más al sur, el gran lema con el que se ganan elecciones es aún agua para todos. O sea, es como un torno que decimos, el torno es cuando riegas y luego se hace como que se deseca y se queda en la tierra. Pues, es un torno muy difícil de... Nosotros lo que estamos consiguiendo a partir del proyecto es como navegarlo para hacer cosas a muy pequeñita escala, pero que pensamos que sí que tienen, con todo ese trabajo también con colegios, institutos de divulgación, como una impronta que va a futuro también. Pero vamos, es muy difícil. Yo de verdad no lo sé cuál es la relación. Sé la que nosotros nos hemos encontrado. Diego, ¿tenés una pregunta? Sí, en toda esta transformación que se dio en el territorio, de pasar de esta huerta a una urbanización motorizada en parte por el turismo, me falta en esa historia hacia qué pasó con la agricultura. Bueno, entiendo que ha habido también un cambio de modelo agrícola de pequeños productores a grandes productores agroindustriales, pero territorialmente le falta entender esa parte de la historia, ¿no? Hacia dónde se fue, dónde está hoy la agricultura y cómo llega el agua ahí. Quizás es obvio lo que te resulta obvio que No, a nosotros nos costó entenderlo también, ¿eh? O sea, no, para nada. Y estoy buscando a ver si tengo una imagen. Claro, nosotros ahí, como nuestro sesgo, es que trabajamos desde esos puntos patrimoniales hacia abajo, porque estamos trabajando en la recuperación de esas cosas del pasado, pensándolo hacia el futuro, pero tienes que pensar que nosotros no trabajamos para ir desde lo agrícola, desde el sistema lo productivo, sino desde lo urbano en realidad. Desde lo turístico incluso, ¿no? O sea, como a 8 kilómetros de aquí está la playa, con todas esas torres, todos esos apartamentos, no sé qué, y ya digamos que se queda sin reclamo más allá del sol y playa y busca esta segunda línea de costa detrás y de repente esto es una riqueza, esto es valor patrimonial, esto entonces nosotros, digamos, como que es para lo que nos buscan, nosotros no somos agrónomos, digamos. Pero lo que vamos aprendiendo al intentar entender la pregunta que hacía el compañero de con quién tenemos que hablar y quién decide esto y con quién hay que hablar para que por lo menos este trocito no se selle o se vuelva a descubrir el agua y todo eso, lo que hemos entendido, digamos, es que ves, siempre me corto ahí en las imágenes que he traído. Tengo algunas, en esta no, pero mira, aquí, ¿vale? Aquí es donde se ve. ¿Ves todas estas manchas cuadriculadas? Esto ya es cultivo bajo plástico de agroindustrial. ¿Ves que aquí aparecen estas manchas azules? Esto es que ya se bombea. Nosotros digamos que trabajamos de aquí. Lo que os he enseñado casi todo es trabajando de aquí hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahora se está bombeando desde la desaladora y depuradora que está aquí, justo aquí al lado de esta imagen,
hasta este edificio que os enseñaba, que es el Fontanet, desde donde tradicionalmente salían los ramales y los andanes, que los también llaman trazales. Ahora desde aquí se está bombeando a estas balsas de riego que ya por goteo están dando que estaba la hora, también la decimos allí, el tomate. Yo la mejor manera que lo he entendido, ¿vale?, es que en el 50, a la vez que están aprobando los primeros planes generales para desarrollos turísticos en la costa y viniendo las primeras empresas de cultivo para exportación que habían ensayado todo su sistema de plantación en Canarias. La gran empresa agroindustrial aquí es una empresa de Canarias, que allí hacía plátano, empezó a hacer tomate y como aquí le venía mejor el sol. Y además aquí el agua tiene un punto de salinidad que le viene bien a un tipo de tomate que es local, que como que reacciona, si digo barbaridades, disculpadme, pero como a mí siempre me lo han explicado desde pequeña, es que este tomate es muy dulce porque reacciona a esta salinidad del agua, ¿vale? Entonces estas manchas verdes que empiezas a ver aquí son a donde se están subiendo. Un dato, no sé si llegó aquí porque son cosas a lo mejor más locales, pero les enseñaba el otro día una foto que no sé si tengo aquí, de la zona del Mar Menor, que ya está en Murcia, que es la laguna salada más grande de Europa. Es una zona llana, además preciosa, que recientemente ha sido declarado sujeto de derecho, como un ser vivo que tiene derechos y cualquiera puede, pues igual que puedes denunciar que están maltratando a un niño, puedes denunciar que están maltratando a una menor. Eso ha sido una cosa, una innovación súper interesante, es un trabajo súper interesante. Vale. Una de las cosas por las que esto ha pasado es porque alrededor del Mar Menor había toda esta agroindustria que usaba mucho pesticida, mucho plástico para ese primer momento de la planta y todo eso desaguaba en esta laguna. Como ha habido mucha repercusión mediática, se ha intervenido y los pozos ilegales que tenían, que era parte del problema de la laguna, que se estaba eutrofizando porque estaban vaciando el agua subterránea, les han cortado estos pozos ilegales. Se están viniendo aquí, ¿por qué? Porque tienen un caudal asegurado de las depuradoras. Eso es lo que digo, que es como cambiar, y a mí me parece muy bonito pensar que ahora de repente todo esto, que es como la lluvia, o sea, todo eso ahora, a través de la depuradora y la desaladora, está de nuevo formado. O sea, tú cuando vas al baño, estás otra vez dentro de ese ciclo de agua porque pasa por la depuradora y se va a arreglar, ¿no? O sea, es como eso es lo que intentamos explicar cuando hacemos ese trabajo de divulgación, o sea, pensarnos dentro del ciclo del agua, porque ahora ya esta cuenca ya no es esta, porque si esta depuradora, imagínate, este terreno no era tradicionalmente parte de esta cuenca de regadío, pero ahora lo es porque con las bombas ya se llega hasta aquí. No sé si te sirve. Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Qué tal? Recién tenía una consulta. Bueno, primero muchas gracias, la verdad es que es muy interesante. También compartimos profesión y un poco en el tema de estudio. Es muy bonito también en la poética esta de pensar como un palincesto no solamente de tiempos pasados y presentes en lo que estás haciendo, sino también de estos diferentes factores que integran como al paisaje, ¿no? En esa línea, y entendiendo también cuáles son los instrumentos que lo van regulando, en tu relato pude ver que por ahí se asemeja un poco a nuestra realidad en el hecho de que comentabas que hay reglamentaciones que por ahí no se llegan a cumplimentar. Entonces, en una reglamentación mayor, que por ahí es el convenio del paisaje, con el que me imagino que vos debes estar mucho más a tono que nosotros, ¿no hay alguna normativa general en la que luego se puedan respetar las bajadas que tienen a los municipios que vos comentabas? Y después,
Otra consulta es, por ahí todas estas intervenciones van más de la mano de una mirada, si seguimos como en esa línea del ordenamiento y los instrumentos, van en una mirada experta, entre comillas, ¿no? Y en tu relato vos comentabas, de hecho, que la primera, o una de las primeras aproximaciones había surgido de gente del pueblo, o sea, de la mirada no experta, de los panaderos que necesitaban, bueno, solventar esa necesidad. Entonces, ahora en la actualidad, ¿también se tiene en cuenta la mirada no experta y cómo, si es así? No, no, esa es la otra gran pregunta y esa ya, como la que decía el compañero, es como nosotros ahí navegamos, ¿no? Intentamos entender, pero esa ya es nuestra. Esa ya nuestra, digo, como arquitectos, como urbanistas, como paisajistas, esa ya ahí tenemos responsabilidad, ¿no? O sea, en la otra como ciudadanos y como... Pero en esta ya, o sea, ya nos vale, ¿no? Porque ayer justo hacíamos una charla hablando de este tema, del Convenio Europeo del Paisaje, ¿no? Y con esta pregunta de qué le hace el paisaje al proyecto, en el sentido de qué le hacen el paisaje, y en concreto, si lo piensas desde la reglamentación, desde el Convenio Europeo del Paisaje, a las herramientas de proyecto, de propuesta, y cómo tenemos que cambiarlas, ¿no? Entonces, o sea, como a tu pregunta concreta, esto se hace desde una mirada experta, contando, efectivamente. O sea, sí, y sigue siendo así, y es muy difícil, y creo que es muy difícil, porque verdaderamente no tenemos herramientas disciplinares. Es un deseo la idea de participación, es un deseo esa definición que hace el Convenio Europeo de Paisaje, que el paisaje es como lo perciben las sociedades y por eso tienen que definirlo y por eso tienen que hacerlo. Pero en realidad luego las herramientas que usamos son los softwares, ¿no? Los sistemas de información geográfica que tienen esta mirada de Dios desde arriba en el que estás fuera del paisaje. Todo el rato le pedimos a la gente que participe en nuestros proyectos. A mí ahí me ha servido muchísimo esa formación en antropología. Les comentaba ayer a los compañeros esta idea, ¿no? De que creo que nosotros seguimos pensando como técnicos, como expertos, que tenemos este proyecto de futuro, invitamos a la gente a participar y decimos que son proyectos participativos, ¿no? Entonces, los antropólogos tienen este método fundacional, que es esta observación participante, ¿no? Que es, me voy allí a esta comunidad de gente como si no supiera nada, aprender de ellos. Entonces yo intento, como decir, ¿cómo sería un diseño participante en lugar de un proyecto participativo? O sea, cómo utilizar esas herramientas. Uno de los resultados, para mí, y es un resultado que de repente hace súper vulnerable, porque si ya no eres experto, entonces ya no estás ahí separado con tu coraza protectora y te haces mucho más vulnerable. Y una de esas vulnerabilidades se ve en realidad en cómo siempre salen mis presentaciones, que son súper fragmentadas, porque en el momento que yo pongo esas herramientas de diseño al servicio de intentar hacer un puente entre esas organizaciones distintas de las que preguntaba el compañero, pues de repente tengo dos proyectos en terrenos que son colindantes, que no tienen nada que ver uno con el otro, porque este lo hice en 2017 en un terreno público, este lo estoy haciendo en 2022, cuando entre otras cosas lo que he hecho es a través de esos proyectos a lo mejor de promoción, de divulgación, más pequeñitos de un estudio de paisaje, hemos aprendido un montón y de repente ya no pasa. Y es que a lo mejor encima este ya lo han enviado a intentar buscar financiación de Europa y es que encima se va a hacer y dices, no, sí, ya no era. Entonces es como la vida, ¿no? O sea, como que de repente ya no estás fuera de... pero también eso me parece maravilloso. Si nos tomáramos en serio el Convenio Europeo del Paisaje, somos unos habitantes más, que uno tiene la llave para el volante del partidor y el otro tiene el QGIS, ¿no? Y tiene herramientas y participa con ello de cosas que no somos ni los únicos que las estamos haciendo ni los únicos que las estamos pensando, pero claro,
pues te pone en otro plano de igualdad. Y para los arquitectos al menos, muchos de los que yo conozco, incluso para mí muchas veces, es difícil, ¿eh? Estar ahí. Gracias. Leo una más, Sí. acá del chat, también de Juan Pablo. Bueno, agradece por la respuesta anterior y te hace una consulta más. En base a este trabajo conjunto de investigadores de Valencia y Cuyo, ¿cómo se podría profundizar en el diálogo de experiencias entre centros académicos de la región mediterránea y zonas de regadío de tierras secas de Argentina? En mi caso, acompaño actores del regadío de valles áridos del noroeste argentino. Nada, pues haciéndolo, ¿no? El plan ahora, por ejemplo, hemos conseguido con Sebastián y Alejandra y Franco que venga alguno de ellos también para allá, que conozca. Yo aquí, pues ellos me habían contado, porque ya habíamos hecho algún seminario juntos, pero desde luego no es lo mismo estar aquí y verlo, ¿no? Y esa presencia y pues nada, ahora estamos pensando en hacer una mesa para un congreso de historia urbana, pero sobre todo yo creo también que hay una cosa de, lo hablábamos, ¿no? En estos viajes, pues ayer fuimos a San Rafael y estas conversaciones, cuando yo vuelvo ahora la semana que viene a España y a estos de la provincia del ciclo del agua, que sería el equivalente de irrigación, pero no de irrigación tradicional, sino de esa irrigación ya de depuradoras y tecnificada, pues allí en Mendoza están haciendo esto, pues allí mira, ¿no? O sea, como que también creo que navegándolo, ¿no? O sea, y como contando la parte que es interesante. Desde luego a mí me parece que nosotros desde allí estamos de afuera, o sea, estamos de afuera del ciclo del agua y se ha convertido en una cosa súper de expertos y súper técnicos que hasta con un encargo de un municipio de hacer un proyecto de rehabilitación te cuesta mucho que te abran ciertas puertas, ¿no? Entonces creo que en el momento en el que es una cosa ya más global, o sea, no es lo mismo que yo cuente esto pequeñito, si os lo cuento como de Alicante, que cuando os lo cuento dentro de una serie de huertas que aparecen en todo el levante mediterráneo o toda una serie de huertas que aparecen en toda la cuenca mediterránea, y más si es en las zonas áridas en general. Pero es que también nos falta tiempo, ¿no? O sea, ¿Tenemos última pregunta o comentario? Sí, un comentario cortito. Bueno, Esther, gracias una vez más. Escuchándote ahora pensaba en un gran tejido. ¿Dónde lo vemos al tejido? Viendo la palabra entretejido. Y me daba la sensación de que estamos metidos en el puntito del nudo ínfimo adentro de una gran madre. Creo que la discusión, y esto queda claro con lo tuyo, una invitación y también una incomodidad a la que nos lleva, es cómo estamos desde la disciplina de arquitectura, en este caso, del urbanismo, cómo estamos estudiando el programa de estudio, desde la disciplina, cómo estamos proyectando, y queda claro que ese nudo, que esa intimidad del proyecto no es tenida en cuenta, la estamos mirando muy desde arriba, como vos decís, la vemos muy lejos, o como Franco comentaba, vemos el cauce, cómo armar la sequía, pero no vemos el sistema, no vemos la biología. Entonces en el fondo hay una discusión de roles de las disciplinas y de los alcances de las disciplinas y de cómo de algún modo empezamos a estudiar los entretejidos, no los tejidos. Pero bueno, creo que es lo que ha dicho usted. No, pero, o sea, como siempre, también creo que Sebastián da en el clavo, ¿no? O sea, una cosa que para nosotros es súper difícil es, esto es un proyecto de ejecución que se presenta para avanzar el proyecto de arquitectos, está aprobado tal, ya una parte de la financiación, falta conseguir la otra, pero como que realmente sea a través también del proyecto de arquitectura desde el que podemos hablar de todas estas cosas, nosotros aún no sabemos cómo. O sea, yo solo veo un reto para la disciplina. O sea, fíjate que os ponía aquí imágenes del proyecto y aquí aparece esta. O sea, todo esto fue una discusión con estos señores que están en el campo abriendo y cerrando con puertas
de si podíamos o no. Esto es un sobrante que tienen, que ellos utilizan cuando no quieren que se le desborde aguas abajo que están regando a manta. Ellos abren este sobrante aquí que va al río, y que a través de muchas conversaciones con ellos decíamos, ¿y no podríamos nosotros usar ese sobrante para cuando a vosotros os está desbordando, que aparezca aquí este momento de que de repente aparece agua y los niños que vienen de visita pueden jugar, abrir y cerrar acequias, no sé qué? Yo eso aún no sé hacerlo, contarlas. Lo estoy haciendo ahora porque has dicho esto, ¿no? Pero así como con una boca grande aún no me sale, ¿no? Y entonces todos son acuarelitas, todos son imágenes así muy poéticas, y me voy hasta otra cosa, ¿no? Que es como súper trágica, tal, casi histórica. Pero verdaderamente como desde el detalle del proyecto, bueno, ahí hay mucho trabajo para muchas vidas, ¿no? Para hacer. Bueno, Esther, agradecerte, la verdad que es súper interesante. Si hay otras preguntas, por ahí se pueden acercar, charlar unos minutitos con él. Muchísimas gracias. A vosotros.